En este vídeo acabamos de ver los detalles de HTTP. Los primeros navegadores establecían simplemente una conexión TCP con el servidor por la que enviaban la solicitud, recibían la respuesta y el servidor cerraba inmediatamente la conexión. Para acelerar este proceso, la conexión se hizo persistente, de forma que puede permanecer establecida para múltiples transacciones HTTP siempre que cliente y servidor envíen el parámetro Connection Keep Alive. Así se hace mucho más rápido el proceso de descarga de varios recursos. En este contexto, el cliente mantiene múltiples conexiones simultáneas con distintos servidores, con todos los que ha hecho transacciones. Y si necesita un recurso a alguno de estos servidores, simplemente lo reutiliza la conexión para la siguiente transacción. También se hicieron un poco después paralelas, introdujeron lo que se denomina pipelining en inglés, permitiendo enviar solicitudes sin haber recibido la respuesta de las anteriores, simplemente garantizando que las respuestas llegaban en el mismo orden que las solicitudes, porque sí se asocian unas con otras con mucha facilidad. Y esto acelera mucho la descarga de páginas web. Actualmente, en HTTP3 se está incluso considerando sustituir TCP por QUIC sobre UDP. Porque en este protocolo la conexión HTTP encriptada se va a establecer en un solo paso sobre UDP, algo mucho más rápido que la conexión encriptada sobre TCP. Va a haber soporte a flujos separados con corrección de errores por flujos, incluso introduciendo códigos correctores, y además está implementado a nivel de aplicación para que el despliegue sea mucho más sencillo. En este momento ya QUIC está desplegado en los servidores de Google, en Chrome y en otros servicios, y se está utilizando profusamente y pues consigue mejoras significativas en reducción de latencia. Un servidor proxy actúa de intermediario y realiza peticiones a un servidor en nombre de un cliente. El proxy actúa de servidor por un lado y de cliente por otro. Puede procesar solicitudes y respuestas, incluso consultar a otros servidores, y así se implementan muchísimas funcionalidades. Aquí tenemos una larga lista de todo lo que es posible. La conexión HTTP puede tener hoy día proxies entre el cliente y el servidor, por lo que el cliente establece primero la conexión con el primer proxy, pasa al siguiente y así hasta llegar al servidor. Los proxies son elementos arquitecturales fundamentales para muchas de las funciones que se necesitan en los grandes portales. Las redes de caché, balancear la carga, autenticar usuarios, microservicios y muchas más. Por ejemplo, las redes de caché y de distribución de contenidos son hoy día fundamentales en Internet y en las redes de las organizaciones porque almacenan recursos en puntos estratégicos y los sirven desde allí a los clientes que los piden y no los tienen todavía, quitando muchísimo tráfico de la red. Los balanceadores de carga o proxies inverso que se ilustran en esta figura pues son servidores que reciben todas las solicitudes y luego las balancean entre todos los servidores reales que están atendiendo a los clientes. Así se pueden poner aquí tantos servidores como se necesiten para atender el tráfico de los clientes y escalar pues, los servicios a los niveles que tenemos hoy día. Y así muchas más funcionalidades. Una caché almacena todos los recursos que haya enviado a alguno de sus clientes, identificándolos por el URL. Un recurso se almacena, por lo tanto, en cada caché junto con su URL, contiene el servidor y la ruta que lo identifican, así como el parámetro de versión, o los parámetros, mejor dicho, ETAG y last modified. Las solicitudes de recursos que no están en la caché a la que llega la solicitud se reenvían directamente al servidor y la respuesta traerá el recurso solicitado o bien del servidor o de otra caché más cercana, como indica este diagrama de aquí. La respuesta se reenvía al cliente sin modificar y el nuevo recurso se almacena en la caché para futuros reenvíos. Si el recurso está en la caché, se reenvía, pero añadiéndole estos dos parámetros con el parámetro ETAG y fecha de última modificación para que el servidor pueda comprobar si las versiones que están en la caché coinciden con las versiones que él tiene almacenadas. Si coinciden, entonces responde con una respuesta 304 not modified, tal y como se muestra aquí en este diagrama, donde la respuesta desde el servidor al proxy solo lleva cabecera y por lo tanto ahorra mucho tráfico en esta parte de la red,
de forma que la caché sepa que tiene la versión correcta y la reenvía al cliente con una respuesta 200 OC que genera desde la caché. Si las versiones son diferentes, se sigue un esquema muy parecido al de aquí, porque en el 200 OC llega el recurso desde el servidor o la caché más cercana. Esta respuesta se reenvía al cliente porque es la que lleva el recurso correcto y además se guarda en la caché para mantener actualizada la versión de ese recurso. Aquí tenemos un ejemplo de transacción GET que carga en el navegador esta página de aquí que nos muestra Hola Mundo. La cabecera nos indica que en las Development Tools, que es un navegador de tipo Mozilla Firefox para Macintosh, que tiene estos parámetros de tag y de fecha de última modificación, que el servidor está en la misma máquina porque es localhost en el puerto 8000, que además pide que la conexión se mantenga establecida después de esta transacción, que controlas con este parámetro los tiempos de la caché y por último indica que acepta estos lenguajes, estas codificaciones y estos tipos MIME. La respuesta indica que el servidor que sirve esta página al cliente es un servidor Express, es un servidor estático creado con Express, que los parámetros de tag y fecha de autorización son diferentes, por lo tanto se ha generado una respuesta a 200 OC, si hubiesen sido los mismos se habría enviado un 304 not modified, además el tipo de contenido es HTML porque es esta página de aquí con 94 octetos, que la conexión se debe seguirse manteniendo establecida después de la transacción, se envía este parámetro de control de tiempo y este otro parámetro de rango de bytes. Internet es hoy un gran repositorio de información de tipo web donde el tráfico mayoritario son consultas, primitivas GET, a los recursos más populares como vídeos virales, películas de moda, fotos, actualizaciones de sistemas operativos móviles, que normalmente además tienen un gran tamaño. Por eso las cachés que sirven para optimizar el tráfico se sitúan en lugares estratégicos. Todos los navegadores tienen una caché, en los puntos de entrada a una organización, en los puntos de conexión entre redes o entre proveedores, delante de los servidores, así descargan al servidor, y en muchos otros sitios. El recurso se envía siempre al cliente desde la caché más cercana, de forma que se reduce el tráfico en la parte troncal de la red. En la distribución de estas cachés y la optimización de su localización, de su punto el punto donde se colocan, se estudia en lo que se llama redistribución de contenidos o CDNs, Content Distribution Network, que hoy día existen muchas. De hecho, es un gran negocio. Existen algunas que son libres para los usuarios, otras son de pago, de empresas. Estas se pueden actualizar, digamos, a medida que los recursos van bajando, pero también se pueden precargar, como hacen, por ejemplo, empresas como Apple cuando distribuyen un sistema operativo móvil, que antes de iniciar, digamos, de anunciarlo para que se lo descarguen los usuarios, pues lo coloca en muchos puntos cercanos a donde se prevé que haya muchas descargas, para que las descargas sean locales desde esos puntos y no colapsen los servidores centrales de la compañía. La codificación de transferencia es un muy buen ejemplo de cómo funcionan los proxies. Es una codificación que se utiliza solo en algún tramo de la conexión HTTP. Y se controla con el parámetro transfer encoding, que puede llevar el valor de identity cuando no hay codificación adicional en ese tramo, porque también puede existir otra codificación que se controla con el parámetro content encoding, que es la codificación extremo a extremo entre el cliente y el servidor. Si queremos comprimir el tamaño, se puede utilizar gzip para que se envíe un bloque, un body más pequeño, pero también se puede enviar la información, el body, en fragmentos. Poniendo el valor chunked, que se usa para enviar grandes ficheros o imágenes para reducir la latencia, porque permite enviar el body en fragmentos a medida que se van leyendo del disco o de donde esté guardado. El último fragmento es un fragmento vacío que indica que el contenido ha acabado. Cuando se utiliza este tipo de codificación no se puede utilizar el parámetro content length. Este ejemplo ilustra cómo se realiza este envío, viene la cabecera y luego puede haber espacios en que no se envía nada y fragmentos que llevan el formato que empieza por el tamaño de ese fragmento en octetos, en hexadecimal,
luego barra R barra N, una nueva línea, la información y barra R barra N para indicar el final de ese fragmento. Luego poner otro tiempo de espera, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento, hasta que llegamos al fragmento vacío, que es el que indica el final del cuerpo, del body.